En el mismísimo corazón del Congo, bajo la densa capa de sus antiquísimas selvas, se esconden misterios que han puesto los pelos de punta tanto a exploradores como a científicos. En las profundidades de esta selva infranqueable, el mundo ha sido testigo de descubrimientos extraños y espeluznantes que desafían cualquier explicación. Desde criaturas extrañas acechando en las sombras hasta fenómenos inexplicables que rompen con todas las leyes de la ciencia. El Congo se ha convertido en un rompecabezas escalofriante que ha llenado de terror al mundo. Acompáñanos mientras te revelamos los descubrimientos más aterradores en el Congo que han puesto en vilo al mundo entero. Número 1. La cueva de la muerte agonizante. En el siglo XX, un explorador valiente sobresale en las selvas del Congo, Attilio Gatti, un italiano cuya vida dio un giro inesperado. Después de luchar contra la tuberculosis en la Primera Guerra Mundial, fue a Egipto en busca de cura, lo que lo llevó a una fascinación por África. Gatti se convirtió en un apasionado explorador y documentalista, conectando dos culturas a través de sus filmes. Sin embargo, su historia se enreda en un enigma, la cueva de la muerte agonizante. En 1928, desafiando las probabilidades, exploró esta caverna oscura en Mumbai. Encontró un paisaje terrorífico de cráneos y esqueletos, con serpientes y arañas. La autenticidad de la leyenda se mantiene en el misterio, pero Gatti nunca volvió a aventurarse en esa cueva siniestra, que se convirtió en un recordatorio de los misterios que persisten en el corazón de África. Número 2. Tarzán de la vida real. Este es el caso de un hombre y su hijo que han estado viviendo en las selvas vietnamitas durante más de 40 años. Durante los conflictos de Vietnam, O Dan Chan, ahora con más de 80 años, llevó a su hijo menor, O Dan Lang, a lo profundo de la jungla para escapar de un ataque aéreo estadounidense que dejó sin vida a su esposa y dos hijos mayores. 40 años más tarde, los dos fueron descubiertos a unos 40 kilómetros de distancia del pueblo más cercano, viviendo en una casa en el árbol. Elaboraron sus propias herramientas improvisadas e incluso estaban cuidando una plantación de caña de azúcar. También tenían un pequeño fuego en la cabaña suspendida e hicieron sus propios calzoncillos con corteza de árbol seca. Cuando fue descubierto, el padre apenas podía caminar debido a su vejez, e incluso olvidó la mayor parte del idioma. Su hijo estaba en óptimas condiciones físicas pero no sabía el idioma. Ninguno de los dos sufría de alguna enfermedad, y eso sí es bastante impactante. Número 3. Flor de carne podrida. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la flor más grande del mundo? Bueno, esa es la Rafflesia arnoldii, la cual llega a crecer unos 3.3 pies de ancho y pesar alrededor de 24 libras. Impresionante, pero en realidad, no es una flor cualquiera. Hay 17 especies conocidas y todas viven en las profundidades de las selvas tropicales de Indonesia, Malasia, Borneo y Sumatra, Tailandia y Filipinas. Sin embargo, esta no es una flor ordinaria para darle a tu novia en el día de San Valentín, no porque no tenga un jarrón lo suficientemente grande como para ponerlo ni nada, sino porque esta flor es conocida por su olor a carne podrida cuando está en plena floración. También es conocida como la flor del cadáver y utiliza este perfume en particular para atraer a su polinizador principal, la mosca carroñera. Luce 5 inmensos pétalos con ácidos de color rojo y un pozo profundo en el medio donde entran con la esperanza de encontrar algo de carne podrida, pero en su lugar están cubiertas con el polen de la flor. Número 4. Loro gigante. En el año 2008, un equipo de científicos de la Universidad de Nueva Gales anunció el descubrimiento de los restos de un loro gigante cerca de Sundance en el centro de Otago, Nueva Zelanda. En un área reconocida por contener una gran variedad de fósiles de aves del período Mioceno. El loro gigante, también conocido como Heracles inexpectatus, vivió hace 19 millones de años, medía cerca de 1 metro de alto y pesaba 7 kilogramos. Basando su dieta en frutas y ocasionalmente aves. Su nombre te parece conocido, es porque así se llama también el héroe de la mitología griega, Heracles, dejando saber que este inusual loro era extraordinariamente fuerte. Además, constituyó un esperado pero increíble hallazgo.
Se cree que el Heracles inspectatus no podía volar debido a que sus alas no eran capaces de levantar su enorme peso. Sin embargo, es posible que este loro con sus enormes muslos haya podido trepar y deslizarse por los árboles. Número 5. Ciudad perdida del dios mono. ¿Conoces el libro La ciudad perdida del dios mono? Es una historia verdadera escrita por Douglas Preston después de haber sido parte de una expedición en el año 2015. Durante esta expedición, se localizó una ciudad inexplorada en lo profundo de las selvas tropicales del país, que pertenecía a una civilización aún desconocida. Cuando Preston acompañó a un equipo de arqueólogos para explorar la ciudad a pie, encontraron un conjunto de ruinas intactas invadidas por el bosque, probablemente intactas desde que fue abandonada. Las ciudades pertenecían a una civilización previamente desconocida, y las razones de su colapso no se conocen, aunque Preston especula que las pandemias apocalípticas podrían haber jugado un papel importante. A pesar de que el descubrimiento significa una victoria para la historia y la ciencia, el sitio deseaba permanecer oculto. La razón es que los visitantes fueron recibidos por cientos de serpientes mortales y criaturas que hicieron del descubrimiento un verdadero reto. Y aún así, el peligro continuó incluso después de que partieron. El equipo descubrió que mientras estaban en el lugar, habían sido infectados por un parásito come carne. Número 6. Ballena. ¿Cómo diablos es posible encontrar una ballena de 10 toneladas de peso y 11 metros de largo en medio de la selva amazónica? En febrero del año 2019, en la isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas, se halló una ballena jorobada. Obviamente, este animal yacía sin pulso entre varios troncos de árboles que probablemente rompió al llegar allí. ¿Cómo diablos llegó allí? Bueno, existen varias teorías, como que el cetáceo llegó a la Tierra luego de ser lanzado por una tormenta al tratar de emigrar solo. O la ballena falleció en el mar y su cadáver pudo haber flotado hasta la zona donde fue encontrada. Recordemos que las ballenas tienen la capacidad fisiológica de adaptarse al agua dulce, pero aún así es difícil determinar cómo o por qué este animal terminó varado en ese lugar. ¿Y tú qué opinas acerca de este inédito y triste hallazgo? Número 7. Piraña ventre roja. La piraña ventre roja es uno de los habitantes más temidos del río Amazonas. A pesar de su pequeño tamaño, estos peces tienen una gran reputación debido a sus afilados dientes y su voraz apetito. Aunque son pequeñas, pueden crecer hasta 14 pulgadas de largo, y su apariencia plateada con un matiz rojo en la parte inferior es inconfundible. Son depredadores oportunistas con mandíbulas poderosas y dientes afilados ideales para desgarrar carne con precisión. Aunque se alimentan principalmente de peces, insectos y crustáceos, también pueden consumir animales más grandes que han muerto, lo que muestra su adaptabilidad. Una característica impresionante es que cazan en grupos, lo que les permite derribar presas más grandes y devorarlas rápidamente. Aunque generalmente no representan un peligro para los humanos, en ocasiones pueden atacar, especialmente cuando la comida escasea. Número 8. Caimán negro. En el corazón del Amazonas salvaje existe un verdadero terror que exige respeto inquebrantable, el caimán negro. Es un depredador que no puede ser ignorado y se encuentra en lo profundo del bosque y sus poderosos ríos. Este formidable caimán representa la amenaza más grave para aquellos que se atreven a aventurarse en su dominio. Audazmente agresivo, el caimán negro no muestra vacilación en atacar si el tentador aroma de la presa está cerca. Pero no es solo su hambre lo que lo hace peligroso, su tamaño es verdaderamente imponente, llegando a alcanzar hasta 20 pies de longitud. El caimán negro reina como el caimán más grande en estas traicioneras aguas. Su voraz apetito no conoce límites, atacará con precisión mortal a peces, aves, mamíferos e incluso a almas desafortunadas que se encuentren demasiado cerca para su comodidad. Número 9. Las esferas de Costa Rica. Costa Rica puede ser famosa por muchas razones, pero es posible que no sepa que también es popular por tener una gran colección de piedras casi perfectamente redondas.
Para aprender más sobre estas esferas de piedra que se pueden encontrar en todo el paisaje de Costa Rica, debemos retroceder hasta los años 30. En ese momento, la United Company estaba buscando nuevas tierras para comenzar la plantación de plátanos que se encontraba en el oeste de Costa Rica, cerca del Océano Pacífico. Pero cuando los trabajadores comenzaron a limpiar las densas selvas, encontraron algo extraño: esferas de piedra. Algunas eran de solo unas pocas pulgadas de diámetro, pero otras eran enormes. De hecho, las esferas más grandes medían hasta 2 metros de diámetro y pesaban hasta 16 toneladas. Pero, ¿de dónde vienen estas esferas? ¿O incluso vienen de este mundo? Era obvio que las esferas eran hechas por el hombre, porque las rocas no existían en formas tan uniformes. Los lugareños comenzaron rápidamente a preguntarse y se desarrollaron muchos mitos para explicar las esferas de piedra. Por ejemplo, algunos creen que fueron traídas por extraterrestres, mientras que otros creían que estaban relacionadas con el continente perdido de Atlantis. El estudio científico de las piedras comenzó a principios de la década de 1940 y desde entonces se han encontrado alrededor de 300 esferas de piedra en todo el país. Aunque muchas de las piedras no son perfectamente redondas, son sorprendentemente suaves, y las mediciones científicas revelaron que muchas de ellas estaban cerca de ser esferas perfectas. Pero la pregunta más difícil de responder es por qué se hicieron estas piedras y cuál era su propósito. Nadie lo sabe con certeza. Número 10. Serpiente gigante. Durante una jornada de invasión a la selva de República Dominicana, una isla y un estado que forma parte de las Antillas Menores, fue capturado un enorme reptil que se encontraba oculto en la espesa vegetación. En el video se muestra al enorme reptil encerrado en la garra de la grúa que lo levanta a varios metros del suelo. Justo antes de que termine la grabación, la serpiente acerca lentamente la cabeza hacia la garra de la grúa. Aunque no se especifica a qué especie corresponde este ejemplar, se menciona que la boa constructora es nativa de esta isla caribeña. Hasta hace poco se creía que la longitud máxima de la boa podía llegar a unos 4 metros, una órbita que la serpiente del video supera con creces. Número 11. Río Amsa. Amsa, ¿conocías el río Amsa? Este es un acuífero subterráneo que fluye lentamente en Brasil y Perú. Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo, a una profundidad de casi 4.000 metros. Su descubrimiento fue anunciado en 2011 en una reunión de la Sociedad Geofísica en Río de Janeiro. El nombre no oficial es en honor al científico indio Valiyaman Natal Amsa del Observatorio Nacional de Brasil, quien ha realizado investigaciones en la región durante 4 décadas. Lo más curioso es que el río Amsa y el río Amazonas forman una instancia geológicamente inusual de un sistema de ríos gemelos que fluye a diferentes niveles de la corteza terrestre, es decir, hacia donde va el río Amazonas, va el río Amsa. Número 12. Piedras prehistóricas. El misterio de las piedras prehistóricas. Cientos de estas grandes esferas de piedra están dispersas por la selva costarricense y se cree que fueron construidas por humanos prehistóricos. Durante años, han desconcertado a científicos y arqueólogos sobre por qué están allí y cómo fueron construidas. Las esferas varían hasta 2.4 metros de diámetro y son casi perfectamente redondas, de aspecto que fueron construidas con fines religiosos. Pero no hay suficiente evidencia para confirmar esto. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio por qué las piedras están allí y cómo los humanos prehistóricos lograron darles forma con las herramientas más básicas. Incluso se ha llegado a creer que estas piedras tienen algo que ver con alienígenas que arribaron a nuestro planeta hace mucho tiempo. Número 13. El jaguar, rey de la selva. Aquí tenemos al jaguar, es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, después del león y el tigre. También es el único representante del género pantera en este continente. Habita desde lugares casi desérticos como el desierto de Arizona o el altiplano mexicano hasta selvas tropicales como el Amazonas. Algunos jaguares son conocidos por su apariencia como panteras negras debido a una condición de la piel que les otorga ese color. Su nombre común viene del nombre indígena o jaguar, que significa bestia que mata su presa de un bocado.
Su poder está claramente representado por su estructura muscular, pecho profundo, cabeza robusta, boca ancha y mandíbulas extremadamente fuertes. Los ejemplares adultos tienen una mordida sorprendentemente poderosa, lo que les permite perforar los caparazones de reptiles acorazados como las tortugas. Número 14. La rana dardo venenosa, mortalidad en miniatura. La rana dardo venenosa es un grupo fascinante con más de 100 especies endémicas de Sudamérica y parte de Centroamérica. Entre ellas, destaca la rana dardo dorada, considerada por muchos como el animal más venenoso de la Tierra. Esta especie única llega a medir alrededor de 5 centímetros y posee suficiente veneno en su pequeño cuerpo para matar a 10 hombres o más. Durante siglos, los indígenas de Colombia usaron este veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus katanas, de ahí que también se les conozca como ranas punta de flecha. Número 15. Araña Grimm. En el año 2018 se hizo viral la foto de un extraño arácnido con cabeza y trompa similar a la de un perro, encontrado en la selva amazónica de Ecuador. La imagen del raro animal fue compartida por el periodista Fares Jabr, quien escribió que la araña se podría llamar Grimm, como los perros negros que aparecen en la saga de libros Grimm y tienen fama de provocar el fallecimiento de las personas que los emprenden. Obviamente, el insólito aspecto de la araña provocó miles de reacciones y comentarios. Algunos señalaron que se trata de un montaje mediante Photoshop, pero un grupo de científicos reveló algunos detalles de la extraña especie, señalando que la criatura encontrada es un arácnido conocido como Metagrine bicolumnata, una de las especies más raras del Amazonas. De acuerdo al medio español ABC, el arácnido fue descubierto por el biólogo Carlos Páez de Ecuador en 1959, pero no se ha podido estudiar a detalle hasta la fecha. Número 16. Las rayas de agua dulce, guardianes de los ríos amazónicos. Aquí tenemos las rayas de agua dulce. Conforman un género de peces llamado Potamotrigon, que cuenta con 21 especies conocidas. Aunque habitan en todo el continente sudamericano, la mayor diversidad de especies se encuentra en los ríos amazónicos. Estos animales están provistos para su defensa de una espina fina y punzante colocada sobre el dorso de la cola. Cuando se sienten amenazados, arquean el cuerpo y la cola, clavando fuertemente su aguijón. Aunque se cree que pueden introducir una sustancia o secreción tóxica, en realidad, la irritación proviene de la mucosa que cubre el aguijón. Esta especie se torna peligrosa cuando no se toman las precauciones adecuadas al interactuar con ellas. Número 17. La cabeza de piedra de Guatemala. En la década de 1950, en las selvas de Guatemala, se descubrió una colosal cabeza de piedra con rasgos inusuales, como labios delgados y una nariz grande, dirigida hacia el cielo. Los rasgos parecían corresponder a un hombre caucásico, lo cual no encajaba con ninguna obra de arte de la época. Años después de su descubrimiento, fue encontrado destruido. Algunos sostienen que rebeldes antigubernamentales la utilizaron como práctica de tiro. Sin embargo, otro arqueólogo guatemalteco sugiere que la cabeza tiene características de la civilización maya, náhuatl, olmeca o de otra civilización prehispánica, lo que añade un misterio sobre su origen y destrucción.